Yo era solo un niño cuando esta historia comenzó, tenía como 9 o quizás 10 años, y recuerdo que por aquel entonces, en México o al menos de la parte de México en donde yo crecí, se pusieron de moda unos muñecos de duendes, supongo que más de uno podrá recordarlos, eran esos muñecos realistas, que medían como 50 centímetros, los cuales según debías ponerles un altar y cuidarlos para que te trajeran suerte o dinero. Me acuerdo de que la gente comenzó a decir que eran del demonio y que se movían solos y ese tipo de cosas que solía decir la gente mayor, la cual suele ser bastante religiosa, y esto comenzó a intensificarse, cuando algunas personas comenzaron a decir que para activarlos se debía solo hacer una especie de ritual a alguna hora de la madrugada y por lo que me acuerdo también se debía hacer durante la luna llena. Mi abuela era una de esas personas que solían decir que ese tipo de cosas eran malignas y de Satanás. Mi papá, en cambio, siempre había sido un total escéptico a ello, decía que esas eran solo tonterías y que solo era la histeria colectiva por aquella moda, él no creía nada de eso, y al ser un padre soltero, me educaba con las mismas creencias, me decía que los fantasmas no existían y que los muñecos solo eran muñecos y nada paranormal era real. Sin embargo, a pesar de su apoyo, yo no podía evitar sentir una extraña inquietud cada vez que me topaba con uno de esos duendes en los escaparates de las tiendas locales. Juraba que sus ojos seguían mis movimientos, como si estuvieran vivos. Pero, siempre me calmaba a mí mismo repitiéndome las palabras de mi padre, de que todo debía tener una explicación perfectamente lógica, además como nadie de mi círculo tenía uno, no tenía por qué preocuparme. Como ya dije, mi papá era padre soltero, por lo que solía encargarme mientras iba a trabajar, cuando era más pequeño, solo me dejaba con mi abuela, pero después consideró que la abuela ya estaba muy grande para cuidarme, por lo que me dejaba 3 días con la abuela y 3 días en casa de mi primo, el cual tenía su propio salón de tatuajes en su casa, y además a él le gustaban los niños, por lo que no le molestaba cuidarme para que la abuela descansara. A mí me gustaba mucho quedarme con él, era divertido y nunca me sentí como un intruso en su casa, al contrario, siempre sentí que me trataba como su igual a pesar de la diferencia de edad. Un día cuando llegué a la casa de mi primo, vi a uno de esos muñecos de duendes, estaba sentado en el sillón en donde sentaba a los clientes. Su piel era de un verde pálido, sus ojos eran de un verde profundo y tenía los dientes chuecos con una larga nariz puntiaguda. Vestía con un conjunto típico de duende, incluyendo el característico gorrito. Me quedé petrificado al verlo, pero me esforcé en ocultar mi temor. Aunque algo en su mirada me inquietaba, no quería que mi primo pensara que yo era un miedoso. Él se acercó al duende, lo tomó entre sus manos y lo examinó detenidamente. Me dijo que uno de sus amigos lo había comprado, pero que su madre le había dicho que no lo quería en su casa, puesto que le daba miedo, por lo que su amigo se lo había vendido muy barato, y que lo compró porque creyó que sería una excelente decoración para su salón de tatuajes. Como dije, no quería parecer un cobarde, puesto que le dije que sería una estupenda decoración, me acuerdo que incluso le dije que había escuchado eso de que los podías traer a la vida con un ritual, algo que al parecer, mi primo no había escuchado, puesto que dijo que eso sonaba bastante genial, y después de eso se puso a investigar sobre él, y descubrió que por el símbolo de su ropa, parecía ser un duende de la prosperidad. Le pregunté si planeaba activarlo, a lo que él me respondió que no. Creía en esas cosas, pero si fuera real, sería bastante genial. Después de eso pasaron algunos meses en los que Muñeco de Duende solo estaba sentado en una esquina del salón de tatuajes, y aunque me incomodaba cada vez que tenía que pasar por ahí, no había mayor problema. Sin embargo, un día cuando mi papá me dejó en la casa de mi primo, al entrar me di cuenta que el muñeco no estaba en el lugar en el que siempre estaba, pero no le di importancia, al contrario, la idea de que alguien se lo hubiese comprado o que simplemente mi primo hubiera decidido que no era una buena decoración y simplemente se hubiese deshecho de él, me gustaba mucho. Pero la realidad era otra completamente diferente. Cuando entré a su sala, me di cuenta de que aquel muñeco estaba sentado en una pequeña sillita hecha a su medida, estaba arriba de una mesa, rodeado de dulces y algunas frutas. La verdad nunca había visto algo como eso, y como siempre le había tenido la suficiente confianza para preguntarle lo que sea, le pregunté qué era todo eso, y él me dijo que era muy genial, que un cliente suyo le había dicho cómo hacer el ritual para que cobrara vida y aunque al principio estaba muy escéptico, había hecho el ritual y lo dejó en el piso, y por la mañana estaba en el sillón de su sala.
También me dijo que ahora que ya estaba vivo, entonces debía ponerle cosas para que comiera. Yo no sabía qué decirle, puesto que, aunque me daba miedo, mi papá siempre me decía que eso no era cierto y quienes decían que sí, solo lo hacían para llamar la atención, por lo que le dije que era una total mentira y que de seguro solo se quería reír de mí, pero él me dijo que era de verdad, que él tampoco lo creía, pero era bastante real. Entonces me preguntó si es que quería verlo fumar. Yo, al creer que solo era un juego, y que, si le seguía la corriente, simplemente lo olvidaría, le dije que sí, que me encantaría ver cómo fumaba. Él me dijo que me iba a impresionar, y acto seguido sacó su cajetilla de cigarros, y prendió uno. Miré con escepticismo mientras inhalaba un poco de humo y luego se lo ofrecía al duende. Sin embargo, lo que ocurrió después me dejó sin palabras. El muñeco, increíblemente, parecía inhalar del cigarrillo. Creo que todos hemos visto la diferencia cuando se consume un cigarro porque está encendido, a cuando alguien está inhalando desde el otro extremo, y eso era justo lo que estaba ocurriendo, solo que el cigarro estaba pegado a aquella boca de silicona con aquella perpetua y perturbadora sonrisa. Y por si eso fuera poco, cuando quitó el cigarrillo de la boca del duende, puedo jurar que una nube de humo salió de ella, como si una persona exhalara. Yo entré en una especie de negación. Siempre me habían enseñado que eso era una mentira, por lo que le dije que no le creía y que eso debía tratarse de algún truco y que solo me estaba molestando y quería burlarse de mí, pero casi de inmediato me dijo que él no me quería asustar, y de hecho eso era cierto. Él solía ser muy bromista, pero jamás recurría a sustos. Sus bromas eran cosas más como darme datos falsos o cosas. Su idea de bromas nunca habían incluido asustarme, pero aún así le seguí diciendo que era un truco y que no le creía. Para la siguiente parte creo que debo de decir que la casa de mi primo era muy oscura, tanto así que aún de día debía encender la luz en la habitación en la que estuviera, con la única excepción de la cocina en donde sí entraba la suficiente luz natural como para no necesitar encender la luz durante el día. Pero bueno, sabiendo eso, mi primo se acercó al duende y le sugirió con cierta burla: amiguito, deberías bajar de la silla y acariciar la mejilla de mi primo para que vea que no es un truco. Estaba a punto de decirle que dejara de jugar porque definitivamente no le iba a creer nada, cuando de la nada, la habitación se sumió en la penumbra cuando la luz se apagó de la nada. Lo que era peor era que el interruptor para apagarla estaba hasta el otro lado de la habitación. Esto fue antes de Alexa o esos mandos a distancia, o si había en esa parte de México no era algo que estuviéramos acostumbrados a ver, por lo que no era posible que mi primo hubiese sido, a no ser que hubiese mandado a instalar un segundo interruptor solo para la broma. Pero aún así mi yo de 10 años se seguía aferrando a que él quería asustarme. Me sentí invadido por una profunda sensación de temor, y mi voz tembló al decir: detén esto, no me gusta. Supongo que mi primo notó incluso en la oscuridad que yo estaba a punto de soltarme a llorar, porque, me dijo ya en un tono más serio que me juraba que él no estaba haciendo nada para asustarme, que me lo juraba por su vida. Entonces, sentí algo pequeño trepar por mi pierna, y el miedo se convirtió en pánico. Por favor, supliqué mientras lágrimas llenaban mis ojos. De repente, una pequeña mano acarició mi mejilla, y un grito escapó de mi garganta. Mientras esto ocurría, mi primo avanzó hasta el interruptor y lo encendió, iluminando toda la habitación, y quedé paralizado al ver que el duende estaba sentado en mis piernas. Mi primo estaba al otro lado de la habitación, claramente incapaz de haber sido quien me tocara. De nuevo, le dije que él lo había hecho y que los muñecos no hacían eso. Seguí balbuceando, tratando de encontrar una explicación lógica para lo ocurrido. Mi primo, notando mi incomodidad por la presencia del duende, se apresuró a aclarar su intención. Me dijo que su intención nunca había sido la de asustarme, que solo quería que viera lo genial que era, pero que, si no me gustaba entonces podíamos hacer otra cosa como jugar algún juego de mesa o solo ver la televisión. Creo que esa fue la primera vez que sentí que él me vio como un niño pequeño y no como uno más de sus amigos. Eso me hizo sentir mal, como si ya no le gustara que estuviera ahí, aunque su tono no era para nada así, solamente era alguien tratando de consolar a un niño asustado. Entonces, pasamos el resto de la tarde jugando videojuegos, y el tema del duende no se volvió a tocar el resto de la tarde hasta que mi papá llegó para recogerme. Y aunque sabía que él seguía queriéndome en su casa, aquella experiencia me había dejado algo traumatizado, por lo que, durante la siguiente semana, me las arreglé para evitar ir a la casa de mi primo.
El miedo que aquel duende había desatado en mí era demasiado intenso, y preferí pasar mi tiempo con mi abuela, con la excusa de la tranquilidad para hacer mi tarea. Pero como ya dije a mi papá, no le gustaba que mi abuela tuviera que cuidarme mucho puesto que ya era muy mayor, por lo que eventualmente, mi padre necesitó que me quedara con mi primo nuevamente, y yo no tenía ningún motivo para negarme, puesto que mi padre no creía nada de eso y solo me diría que dejara de decir mentiras, o en el peor de los casos pensaría que me había hecho algo que me hiciera no querer regresar a su casa, y ese no era el caso, por lo que terminé volviendo. Al llegar a su casa, noté que mi primo lucía algo cansado y parecía un poco nervioso. Cuando entré pude notar que el duende no estaba en el altar que mi primo había preparado. Se me hizo raro, por lo que casi de manera instintiva le pregunté dónde estaba el duende, a lo que él me respondió con temor en su voz. ¿Qué, no está ahí? Yo lo miré con desconcierto y él sonrió nervioso, para después decirme que seguro estaba caminando por ahí, que solía hacer eso, aunque no debía preocuparme por eso. En el momento no lo comprendí, se veía demasiado demacrado para que fuera una broma, pero tampoco era como que yo quisiera averiguarlo, por lo que le dije que sí y decidí fingir que todo estaba bien. Durante el día, todo pareció transcurrir con normalidad, pero cuando llegó la noche y estábamos viendo una película, me quedé dormido en el sofá. En medio de un sueño, pude escuchar a mi primo hablando por teléfono en voz baja. Debo encontrar una manera de deshacerme de él, murmuraba con inquietud. Lo escucho corretear por la casa durante la madrugada, y en una ocasión olvidé dejarle comida fresca en el altar. Me desperté con un fuerte dolor en la pantorrilla y vi una pequeña mordida en mi piel. Además, pude escuchar una risita y pisadas apresuradas saliendo de mi habitación. Mi corazón se aceleró al escuchar aquellas palabras. Mi primo estaba preocupado, y sus experiencias con el duende parecían cada vez más inquietantes. Al no estar del todo seguro qué hacer por mi corta edad, decidí contarle a mi padre sobre las extrañas experiencias con el duende. Como siempre, se mostró escéptico y restó importancia a lo que le contaba. Me dijo que no me preocupara por eso, que seguramente mi primo solo se estaba sugestionando solo y que nada de eso podía ser real. Desesperado por encontrar una solución, me atreví a contarle a mi abuela lo que había pasado. Para mi sorpresa, ella me creyó inmediatamente. Me dijo que debíamos hacer algo para ayudarlo y que ella iría con el padre de la iglesia para que fuera a bendecir la casa de mi primo y expulsar al demonio de una vez. Así fue como mi abuela acompañó al padre de la iglesia a la casa de mi primo para intentar bendecirla y alejar cualquier mala energía que pudiera estar allí. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nada parecía cambiar. El duende permanecía inmóvil en su pequeña silla, como si no fuera afectado por las plegarias ni las bendiciones. Mi primo me contó años después lo que sucedió aquella noche. Cuando se quedó solo en casa, mientras se preparaba para dormir, escuchó pasos que provenían de la cocina. Aunque su puerta estaba cerrada, los pasos se acercaron cada vez más. Por suerte había cerrado su puerta antes de irse a acostar, sin embargo, sí pudo escuchar una voz suave y malévola detrás de la puerta. Tú me invitaste a entrar. Ahora nunca podrás deshacerte de mí, sin importar lo que hagas. Aunque esto ya era malo, nunca olvidaré la última vez que tuve contacto con esa cosa, al llegar a su casa para ser cuidado por él, algo que incluso él había estado posponiendo. Pero supongo que solo quería volver a sentirse normal. Al llegar, noté que su casa no estaba tan limpia como siempre, pues él solía ser bastante ordenado, y además de eso, parecía que estaba durmiendo en su baño. Al preguntarle por qué dormía allí, me confesó que era el único lugar donde podía descansar sin amanecer con rasguños, moretones o mordidas. Estaba agotado física y emocionalmente. Sin embargo, mi primo me contó algo que lo hacía ver la luz al final del túnel. Pues un cliente suyo le había mencionado que conocía a un chamán que tal vez podría ayudarlo con su problema. Según su cliente, él era algo así como un repelente de cosas malignas. Yo le dije que eso era fantástico y ambos intentamos pasar el día lo más normal que podíamos. Ese día, papá ya se había tardado en ir por mí, por lo general me recogía antes de que oscureciera. La noche caía rápidamente y la casa se sumía en la penumbra. De repente, escuché pasos rápidos corriendo en la cocina. Miré a mi primo para advertirle, pero él ya había caído profundamente dormido. Volteé hacia la cocina y me encontré con dos ojos verdes brillantes que me observaban desde la oscuridad.
Era el duende, agazapado sobre la estufa. El terror me paralizó. Intenté gritar, pero no salió sonido de mi boca. Una risa siniestra llenó el aire, proveniente de todas partes de la casa. Finalmente, logré despertar a mi primo. Él lo miró y asustado me dijo que saliéramos por la parte de atrás de la casa. Lo vi tan asustado que le hice caso de inmediato. Corrimos, pero el sonido de pasos persiguiéndonos nos llenaba de pavor. Justo cuando mi primo y yo estábamos a punto de salir de la casa, el duende lo atacó, hundiendo una aguja para tatuajes en su pantorrilla. La risa macabra continuaba, retumbando en nuestros oídos. Escuchamos la camioneta de mi papá estacionándose, entonces mi primo me ayudó a brincar la barda de su patio, la cual daba a un terreno baldío lleno de maleza y hierba fuera de control. No sé cómo, pero él también logró cruzar y ambos corrimos a la camioneta. Papá no supo qué ocurrió, solo se limitó a conducir. Después de esa aterradora experiencia, mi primo tardó 3 días más en regresar a su casa, esperando la llegada del chamán que podría liberarlo del duende. Finalmente, aquel hombre llegó y entró a la casa con determinación. De repente, escucharon correr a algo apresurado que salía por la parte trasera de la vivienda. Me contó que ambos se asomaron por detrás de la barda, solo para ver cómo la hierba se movía como si alguien hubiera huido. El chamán procedió a pintar símbolos de protección en cada posible entrada de la casa y realizó una limpieza espiritual. Desde entonces, el duende desapareció de la vida de mi primo. Nadie sabe a ciencia cierta dónde fue a parar, pero una cosa es segura, nunca volvimos a verlo ni a sentir su oscura presencia. Desde que tengo uso de razón, amo el senderismo y casi cualquier actividad al aire libre. La idea de ver a la naturaleza en vivo y a todo color, era algo realmente agradable para mí. De los diferentes sitios en donde hacía senderismo, las montañas desde siempre me habían ejercido una fascinación inexplicable. Se podría decir que era mi lugar favorito. Aquel fin de semana, como era mi costumbre, alisté todas mis cosas, tomé mi bicicleta de montaña y salí de mi hogar. Por lo general usaba mi auto para llegar a mi destino, sin embargo, en esta ocasión era tan relativamente cercano, que no le vi necesidad, y en retrospectiva, vaya que debía hacerlo. Recuerdo que al apenas entrar al área de la montaña donde pasaría ese fin de semana, algo dentro de mí, me dijo que algo no estaba del todo bien. Sin embargo, creí que solo tenía la sensación de que no había cerrado bien la casa o algo por el estilo, por lo que seguí adelante con mi recorrido de ese día. Durante la primera noche ahí, aquella sensación de incomodidad no se iba, y no entendía el porqué, puesto que en algún punto de la tarde había conseguido la suficiente señal telefónica, como para llamar a mi primo y pedirle que revisara que todo en mi casa estuviera en orden. Sin embargo, no podía quitarme aquella sensación de mi cabeza. A la mañana siguiente, me levanté temprano y decidí explorar un poco. La verdad, estaba aún con aquella sensación extraña, por lo que, aunque mi plan era pasar ahí 2 noches, pensé que después de la caminata, volvería a mi casa. Al principio, todo parecía estar relativamente en orden. El lugar era muy hermoso y pude sacar muy bellas fotos tanto de vistas espectaculares, así como de un poco de la fauna local. Me atrevería a decir que incluso por un momento, comencé a tranquilizarme. Sin embargo, había algo que comenzó a llamarme la atención mientras avanzaba. El canto de los pájaros, que por obvias razones se escuchaba casi a todas horas del día por el hecho de estar en medio de la naturaleza, era inusualmente ausente. Incluso el zumbido de los insectos parecía haberse desvanecido en el silencio. Era como si el sitio mismo estuviera sosteniendo la respiración, como si nada, ni nadie se atreviera a estar cerca de aquel lugar. A pesar de la inquietud que empezaba a crecer dentro de mí, continué caminando. Mi curiosidad se mezclaba con la sensación incómoda de que algo no estaba bien. Cada vez que levantaba la mirada hacia las copas de los árboles, parecía que las hojas se agitaban con una inquietud propia. Fue entonces cuando lo escuché. Risitas. Ruidos tenues y extraños, similares a risas infantiles, pero con un matiz que no lograba descifrar. Eran como el eco de una risa, distorsionada y discordante, que parecía resonar desde todas las direcciones a la vez. Eso era muy extraño, puesto que no creía que niños estuvieran tan felices estando en medio de la nada, pues hasta donde yo sabía, nadie vivía en los alrededores. Intrigado y con el corazón latiendo con anticipación,
me dirigí hacia el sonido de esas risitas. El paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar, no sé de qué manera describirlo, pero se sentía diferente, como cuando en un sueño, te das cuenta que estás soñando y en ese momento, todo se pone extraño y piensas que alguien se puede dar cuenta que no perteneces ahí. Mis pasos eran cautelosos, pero mi curiosidad superaba mi cautela. ¿Quiénes o qué eran los responsables de esas risas extrañas? Finalmente, llegué a una parte de la montaña en donde había una especie de manantial de agua corriendo, y lo que vi me dejó paralizado. Un grupo de figuras diminutas, apenas alcanzando medio metro de altura, jugueteaban en medio del claro. No eran como ningún duende o criatura que hubiera imaginado jamás. Eran de un azul, un tanto fuerte pero no tanto, algo en medio de azul cielo y azul marino. Sus cuerpos eran delgados y asexuados, y sus orejas puntiagudas se movían con cada risita. Sus ojos, grandes y completamente negros, parecían absorber la luz a su alrededor. No tenían ropa, y casi puedo jurar que tampoco había rastro de que trajeran ropa consigo y se la hubiesen quitado, pero su apariencia no generaba ninguna sensación de indecencia. En sus rostros, mezclaban la inocencia un tanto infantil. Allí, en medio de la vegetación frondosa, aquellas criaturas que en su momento solo podía describir como duendecillos azules, habían creado su propio mundo de juego. Algunos de ellos chapoteaban en el agua, sus risas llenando el aire como diminutas campanas tintineantes. Otros jugaban en las orillas, empujándose y riendo como niños pequeños en una tarde de verano. Aunque estaba desconcertado por lo que estaba viendo, no podía evitar sentir una extraña sensación de asombro ante la visión de estas criaturas juguetonas. Parecían tan fuera de lugar y, sin embargo, completamente en sintonía con su entorno. Ellos irradiaban una vitalidad y una conexión con la naturaleza que yo apenas podía comprender. Fui criado por mi abuela, una mujer amable y respetuosa con todo tipo de vida. De hecho no existía ningún tipo de vida que ella no creyera que mereciera respeto y preservación, y asimismo, me educó con los mismos valores, sin mencionar que también era una fiel creyente de criaturas que vivían en la naturaleza, las cuales el ser humano no estaba listo para ver, y recuerdo que de niño me decía que existían cosas que era mejor, solo dejarlas en paz y aunque de niño le creía, al crecer dejé de hacerlo. Sin embargo, en ese momento me di cuenta que mi abuela tenía razón. Decidí retroceder, darle su espacio, no solo por las enseñanzas de mi abuela, sino porque aunque impresionante, la escena se tornaba un tanto perturbadora entre más la veías. Sin embargo, la mala suerte parecía estar de mi lado. Un tropezón con una piedra oculta en el suelo hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El impacto seco se mezcló con mi exclamación de sorpresa, interrumpiendo la armonía que los duendecillos que estaban chapoteando en aquel manantial tenían. El sonido de mi caída hizo que todos los duendecillos se detuvieran de repente. Alrededor de 10 de ellos, sus cuerpos azules contrastando con el verdor de la vegetación, se volvieron en mi dirección al unísono. Sus ojos completamente negros, como pozos sin fondo, parecían absorber la luz del sol. En sus miradas, no había miedo ni sorpresa, solo una intensidad que parecía desafiar la realidad misma. Mi pulso se aceleró mientras luchaba por ponerme de pie. Pero antes de que pudiera recuperar mi equilibrio, los duendecillos comenzaron a correr hacia mí, sus pequeños cuerpos ágiles moviéndose con una velocidad que me dejó sin aliento. Mi instinto de supervivencia se disparó y, en medio de la confusión, logré ponerme de pie y alejarme de ellos. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el miedo y la adrenalina corriendo por mis venas. Las risas de los duendecillos habían desaparecido y ahora habían sido cambiadas por gruñidos y algunos gritos de furia. Sabía que no podía permitir que me alcanzaran, que no podía dejar que esas criaturas me rodearan de nuevo. Pero mientras corría, tropecé una vez más, esta vez contra algo que se encontraba en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un impacto en mi espalda que me hizo terminar de caer sin siquiera poder meter las manos. La sensación de algo golpeándome fue seguida por una sensación de opresión, como si algo me estuviera manteniendo en ese lugar. Giré la cabeza para ver a los duendecillos rodeándome, sus ojos oscuros fijos en mí con una intensidad que me paralizó. Intenté luchar, grité y forcejeé, pero parecía que estaban en todas partes a la vez, sus pequeños cuerpos esquivando mis intentos desesperados de liberarme.
Sentí arañazos y mordiscos, y cada vez que intentaba levantar una mano para protegerme, era como si supieran de antemano mis movimientos. Recuerdo que en algún punto, pude ver una esfera, era algo como energía, brillaba mucho a pesar de estar soleado, eso brillaba todavía más, era del tamaño de una pelota de béisbol y después, solo puedo recordar lo doloroso que fue cuando comenzó a entrar por mi pecho. Aquel dolor fue el más espantoso que he tenido en toda mi vida, y fue tan fuerte que mis fuerzas me abandonaron y todo se volvió borroso. Me sentía como si estuviera flotando en una realidad distorsionada, como si estuviera perdiendo la conexión con mi propio cuerpo y mente. En medio de esa confusión, los duendecillos seguían a mi alrededor, su presencia opresiva llenando el aire. Y lo último que recuerdo que después de que aquella esfera de energía entrara, salió de mí, pero se veía de otro color, aunque de esto último solo me di cuenta años después, cuando hacía memoria. No recuerdo mucho después de eso, ni siquiera puedo recordar cómo logré escapar de esa situación. Mi memoria aquel día en las siguientes horas, fue un confuso de sensaciones, imágenes fragmentadas y emociones turbulentas. Lo siguiente que sé es que me encontraba gateando lejos del claro, mi cuerpo tembloroso y mis pensamientos en un caos indescriptible. No tenía idea de cómo había llegado allí, de alguna manera había logrado bajar de la montaña y estaba rodeado de otras personas. Las voces parecían distantes, como si estuvieran llegando desde un lugar lejano. Mi mente estaba fragmentada, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mí. Cada pensamiento, cada recuerdo, parecía como si alguien hubiera tomado un cuchillo y cortado a través de ellos. Mi visión se volvió a desvanecer y me encontré luchando para mantenerme consciente. Cada aliento era un esfuerzo, y mi cuerpo parecía estar en un estado de shock. A medida que mis sentidos se desvanecían, una sensación de pérdida y confusión me invadió, como si hubiera experimentado algo que mi mente no podía comprender ni procesar. Desperté en un hospital, no sabía si habían pasado horas o días, todo era confuso. La habitación del hospital se sentía fría y estéril. Mi abuela y algunos familiares estaban a mi lado, preocupados por mi estado de salud que parecía empeorar día a día. Los escalofríos recorrían mi cuerpo, y la fiebre ardía en mi piel. Cada movimiento, cada palabra, parecía una tarea monumental. No sé de qué otra manera explicar esto, pero fuera del constante dolor físico por las mordidas y otras heridas que no sabía cómo habían sido causadas, yo no podía sentir nada. Me refiero a emociones, no estaba feliz por estar vivo, tampoco triste, no me importaba si mi familia estaba ahí o no, simplemente no era capaz de sentir nada, solo lo físico, no quería comer, la comida no me sabía a nada, era como si yo fuera un muñeco rodeado de personas, decían que lucía muy mal, sin embargo, los estudios que me hacían, indicaban que fuera de las heridas, yo debía estar bien y recuperándome, pero en lugar de eso, yo parecía estar empeorando un poco más cada día y lo peor era que ni siquiera me importaba, es más, ni siquiera les había contado nada de lo que había visto en la montaña, simplemente no le veía el caso. Recuerdo que pasaron unos 5 días de esto, hasta que durante el 5.º día, mi abuela, con los ojos llenos de preocupación, me incitaba a comer algo, a recuperar mis fuerzas. Pero mi mente estaba en un estado de desconexión, como si una parte esencial de mí hubiera quedado atrapada en ese lugar con los duendecillos azules. Mi abuela estaba a punto de llorar por no lograr ninguna reacción conmigo. Cuando a la habitación entró la amiga de mi abuela, puedo recordar cómo casi enseguida que me miró, retrocedió de la impresión, como si hubiese visto lo más horrible del mundo. Se acercó a mi cama. Sus ojos parecían contener un conocimiento profundo, como si ella hubiera explorado los rincones más oscuros del mundo y regresado con secretos que solo unos pocos podían comprender. Mi abuela y la mujer conversaron en voz baja, intercambiando palabras que no podía entender en mi estado debilitado. Sin embargo, había algo en la forma en que me miraban, en cómo se dirigían a mí con una mezcla de empatía y determinación, y después ella tomó mi mano y me dijo que no me preocupara, que su primo sabría qué hacer, pero en el momento eso no me hizo sentir nada. El primo de la amiga de mi abuela llegó al siguiente día, su presencia me hizo sentir algo, no recuerdo qué exactamente, pero era la primera persona que no me era del todo indiferente. Tomó mi mano con firmeza y sus ojos, profundos y sabios, se encontraron con los míos.
Negó con la cabeza y me dijo que yo me había encontrado con algo con lo que no me debía encontrar y me habían quitado algo, untó una pomada en mi pecho y finalmente me dijo que ya lo sabía. En ese momento miró a mi abuela y comenzó a explicarle de las diferentes partes del alma que habitan en nosotros. Le volví a preguntar hace poco para dejarlo un tanto más claro y él me dijo esto: el teyolía, que está en el corazón, que es la fuente de nuestra identidad y conciencia; el tonali, en la cabeza, la fuerza vital y el destino; y el iyotl, en el hígado, el aliento y las emociones. Me explicó que algo había tomado una porción de mi teyolía, lo que estaba causando mi estado de vacío y desconexión. Según él, lo que sea que me había arrebatado una parte de mi teyolía estaba provocando que mi cuerpo comenzara a apagarse, como si estuviera perdiendo lo que me definía. Era como si mi esencia estuviera siendo consumida por una presencia que se resistía a ser identificada. Mi cuerpo luchaba por sobrevivir en un estado en el que ya no reconocía su propia esencia. El chamán mencionó la posibilidad de que un tipo de criatura, específicamente una de las diferentes especies de chaneque, pudiera estar detrás de lo que me había sucedido. Me mostró un dibujo y en él reconocí a los seres que había visto en el bosque, los duendecillos azules con sus ojos oscuros y su aura misteriosa. Asentí débilmente cuando el chamán me preguntó si esos seres eran los que me habían atacado. Él explicó que si bien algunos chaneques solo hacían algunas travesuras inocentes, ese tipo en específico de chaneques eran criaturas traviesas y maliciosas que odiaban a los humanos y ser vistos por ellos, aunque fuera por accidente. Soy técnico de mantenimiento en bombas de gasolina. Suelo viajar con una cuadrilla en camioneta por toda la República. Algunas veces nos ha tocado cruzar por estados algo difíciles, como Michoacán, donde solo podemos circular a ciertas horas del día. Con el tiempo he ido adquiriendo algo de experiencia, por lo que ahora me muevo de manera independiente, a veces contrato a 1 o 2 trabajadores. Dio el caso de que me contrataron para atender una gasolinera en Saltillo, Coahuila. Era un viaje muy largo, así que decidí viajar solo. Varias horas en carretera, me paré un par de veces en distintas gasolineras para checar que la camioneta estuviera bien. Justo en Coahuila, la camioneta se iba apagando y para hacer más trágico el escenario, se soltó una tormenta con tanta fuerza, que los limpiaparabrisas no se daban abasto para hacerme clara la vista al conducir. Vi una estación de servicio abandonada, sin pensarlo 2 veces di la vuelta y me metí debajo de un cobertizo. Me bajé y abrí el cofre de la camioneta. Esta soltó todo el aceite y el líquido refrigerante. Maldije y le tiré una patada a la defensa delantera. Aún faltaba mucho camino por recorrer, así que intenté tranquilizarme. La lluvia tormenta seguía cayendo enfurecida. Saqué mi teléfono. En aquel entonces no había la tecnología que hay hoy en día, así que lo único que se me ocurrió fue marcar a la gasolinera a donde me dirigía. Desgraciadamente el teléfono no agarraba nada de señal en aquel lado del mundo. Saqué un cigarro de la camioneta y me puse a fumar para intentar calmarme los nervios. Noté que los rótulos en los muros de la gasolinera no estaban terminados, algunos aún tenían marcadas las líneas sobre las que se pintan. Aún así, el lugar se veía muy abandonado. Tomé la lámpara con la que iluminé el motor y me puse a ver alrededor. Al parecer el lugar jamás se terminó. De hecho, en la zona de bombas, solo estaban los fosos donde son empotradas las máquinas. Noté que también estaba un local justo a un lado. No tenía ningún anuncio, pero supuse que estaba destinado a ser un Oxxo o alguna otra tienda de servicio express. Aminoró la lluvia, el sonido ensordecedor ahora fue suplantado por un pequeño goteo. Revisé mi reloj, eran cerca de las 2 de la madrugada. Decidí acercarme a la carretera a ver si acaso pasaba algún auto o camión que me llevara al poblado más cercano, para buscar mecánico y traerlo a que echara a andar la camioneta. Estuve junto a la carretera unos 45 minutos, viendo cómo los camiones pasaban tan rápido que ni siquiera se fijaban en mí. En eso la lluvia volvió a arreciar y tuve que volver a resguardarme. Esta vez entré en el local. Una vez dentro, miré muchos estantes vacíos, algunos tirados y otros aún a la espera de que se le colocaran productos. También vi un refrigerador con los vidrios rotos. Me senté sobre uno de los bancos frente al cristal de la entrada. Se ocurrió iluminar hacia afuera del cristal, en dirección a los fosos de las bombas. En ese momento vi como varias sombras salieron en dirección a uno de los cobertizos.
no veía muy claro debido a la lluvia, pero parecían las sombras de unos niños. Quedé muy extrañado. No era posible que alguien viviera en ese lugar desértico, mucho menos en esa gasolinera en medio de la nada. Como fuera, solo me importaba que no se fueran a meter al cobertizo donde estaba la camioneta. Me fumé casi media cajetilla de cigarros mirando la lluvia caer, no pensaba en nada, solo veía. De repente, comencé a escuchar algunos objetos cayendo de los estantes. Rápidamente iluminé en dirección de donde venía el escándalo. Vi por unos segundos a un hombrecillo pálido como estatua, no le alcancé a ver el rostro, pues de inmediato se echó a correr soltando un sonido horrible, del susto se me cayó el cigarro de la boca directamente a mi pierna, quemándome la pierna. Me salí del local y corrí hacia el cobertizo, apenas llegué me encerré en la camioneta. Intentaba comprender lo que acababa de ver, no tenía explicación lógica, salvo que hubiera alucinado por llevar varias horas sin descansar. También pensaba que la única manera de salir de allí era esperar a que amaneciera y con algo de suerte alguien se apiadaría de mí y me llevara al siguiente pueblo. Pensaba en ello, cuando sentí como si alguien brincara en la caja de la camioneta. Inmediatamente iluminé en dirección a la caja. Allí estaban 3 horribles hombrecillos, saltaban y tiraban mi herramienta. Mi mente no pudo con el impacto que le causó aquella visión y terminé desmayado. Cuando recuperé la conciencia, de manera inmediata iluminé en dirección a la caja. Los hombrecillos habían desaparecido, pero toda la herramienta estaba revuelta en el piso. Eran cerca de las 4 de la madrugada, al fin había dejado de llover. Me salí de la cabina y me puse a recoger la herramienta, revisando que no me hiciera falta nada, entonces sentí un ardor en mi brazo derecho. Me fijé y me di cuenta de que presentaba varios rasguños algo profundos. Fue curioso, antes de darme cuenta no me dolía tanto, pero una vez que vi que era lo que traía, sentí un dolor intenso. Metí la herramienta dentro de la cabina. Me sentía harto, quería irme de allí de una buena vez. Debajo de la camioneta encontré una figurita hecha de yeso, era extraña, tenía clavos tanto en las manos, como en los pies y los ojos, se me hizo horrible. Arrojé la figurilla contra la pared y ésta se rompió en varios pedazos. Para este punto, creía que todo lo que había visto era real y no una alucinación, en esa gasolinera se escondía algo muy malo e inexplicable. Escuché unos pasos en los charcos afuera del cobertizo, intenté iluminar con mi lámpara, pero esta ya estaba parpadeando y terminó por apagarse. Sentí un miedo tan profundo, como jamás lo tuve en mi vida, estar dentro de un cobertizo, en una carretera en medio del desierto, en completa oscuridad, después de haber visto unos seres a los que mi mente no podían encontrarle explicación alguna. No contaba con opción alguna para salir corriendo, no hasta que amaneciera, solo así habría más probabilidad de que alguien me viera y se parara. Cerré muy bien la camioneta e inmediatamente me puse a rezar. Después de 10 minutos, escuché como si alguien arrastrara los pies, enseguida arañazos en los vidrios de la camioneta. Recé y recé como un intento por bloquear mi mente a lo que estaba ocurriendo, intenté ignorar los sonidos, también mantuve la vista fija en un rosario que tenía colgado en el retrovisor. Agradecí que las baterías de la lámpara se hubieran agotado, pues fuese lo que fuese que estuviera allí afuera, no era ni animal ni humano y profería unos sonidos horrendos, no sabría cómo describirlo, era como si algún animal hubiera aprendido a hablar en un idioma desconocido para el ser humano. O perdí la percepción del tiempo o me habré quedado dormido, lo único que recuerdo, fue ver la luz del día entrando por el cobertizo. Ya no se escuchaban las voces aterradoras. Tomé el rosario entre mis manos y salí de la camioneta. Las puertas mostraban algunos rasguños apenas visibles. Salí corriendo hacia la carretera y esperé un rato. Pasaron horas sin que lograra ver un tráiler o camión. Comencé a desesperarme de nuevo, cuando vi un camión de turismo en el horizonte. Casi me le paró enfrente para hacer que se detuviera. El chofer muy amable accedió a llevarme al siguiente poblado, aunque me dijo que a unos cuantos kilómetros se encontraba otra estación de servicio, allí contaban con servicios mecánicos y de grúas aparte de contar con teléfono público.